Bienvenidos a nuestro ministerio, a su ministerio No Te Subestimes, y a esta reacción en la cual ustedes van a observar un video impactante de cómo el pastor Bullón deja en silencio al público y a una periodista al hacerle una pregunta que quizás a muchos de nosotros no podríamos contestar de esa forma. Veamos el video y bienvenidos nuevamente. Escuché a un profesor diciendo de una forma muy irónica que todavía en el mundo, a pesar de los avances científicos, hay personas que creen que el mundo tiene solamente 6.000 años. Yo me sentí entre aquellos, entre aquellas personas dignas de su ironía, porque realmente creo lo mismo. Vamos a suponer, pastor, imaginamos por un momento que soy una persona escéptica, hasta nihilista. No quiero saber absolutamente nada y no me creo ningún tipo de argumento que usted pueda traer. Sin embargo, usted me tendría que presentar a Jesús. ¿Qué me diría? Yo te voy a hacer un raciocinio. Vamos a decir que tú no crees en nada. Tú no crees en Dios. Tú no crees que hay salvación. Tú no crees que hay cielo. Tú no crees que hay vida eterna. Tú no crees en nada. Pero yo sí creo. Entonces vamos a hacer una apuesta. Aunque los cristianos no debemos apostar, vamos a hacer una apuesta. Solo a modo de ilustración. Vamos a decir que tú tienes razón. Cuando terminan los tiempos, descubrimos que no había Dios, no había cielo, no había tierra nueva, no había nada. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Ahora dime, si no hay nada, ¿qué perdí yo? Nada, porque nada existe. Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón. Terminan los tiempos, si hay Dios, si hay cielo nuevo, si hay tierra nueva, si hay cielo, si hay vida eterna, si hay salvación. ¿Qué perdiste tú? Todo. Entonces, hasta por lógica, es mejor creer en Dios. Bueno, Edwin, bienvenido también a esta bioreacción. ¿Y qué impresiones así de primera mano podemos tener de lo que, o de la forma como el pastor Bullón le contesta a esta periodista de la existencia o de la salvación, si es o no es al final del tiempo? Bueno, David, aquí en en esta pregunta y cómo el pastor argumenta o cómo se defiende, podemos encontrar un futuro no muy cercano, donde los cristianos van a ser probados por su fe, donde vamos a tener que exponer ante el público, ante tribunales o ante personas en que creemos, y tal vez nos van a dar la opción de retratarnos así como pasó anteriormente, pero nosotros debemos de tener una fe firme y tener los pies sobre la tierra y un fundamento, digamos, sobre Cristo. Así es, y mira que es muy interesante, hablemos un poco de la forma en la cual el pastor contesta esa pregunta, y es muy cierto. Al final del tiempo, si las personas que dicen no creer en Dios o no creer en la segunda venida, en la salvación, en la Nueva Jerusalén, ¿qué podemos perder si al final no pasa nada? Pues nada, porque no tenemos absolutamente nada. Pero, ¿qué podemos ganar si al final sí tenemos la razón como pueblo de Dios? Es maravilloso y es infinito, y así las personas que dijeron no creer pueden perder mucho. Entonces mira cómo él hace esta analogía, que al final la señora, tuviste, Edwin, que se quedó como sin palabras, en shock por la forma en que contestó, porque es muy cierta. ¿Cómo podemos refutar eso? No, es totalmente verdadero. Entonces, ¿qué piensas de esta forma en la cual contestó el pastor? Es muy interesante, y mire la forma, como que la certeza que lo dice el pastor Bullón, y lo está hablando ante el público, y pues vemos que el público, pues en un lugar donde lo estaban entrevistando, hasta lo aplaudió, porque pues queda uno como ¿qué hubiéramos dicho nosotros en ese momento si nos hacen esa pregunta? Y él, de una forma muy sencilla y no muy técnica, usó una forma como muy que todas las personas pudieran entender esa forma, esa respuesta que dio. Da a conocer su respuesta ante la pregunta de la periodista. Y de esa forma nosotros debemos también ser muy sencillos cuando alguien nos pregunta algo referente a la Biblia.
Y es ahí donde viene, digamos, la otra pregunta o el análisis que podemos ir haciendo al respecto. ¿Cómo nosotros podemos tener ese discernimiento para contestar ese tipo de preguntas o este tipo de situaciones? Porque generalmente nos vamos a ver inmersos en esto en algún instante. Y a veces titubeamos, a veces no sabemos qué contestar, no conocemos de lleno un texto que nos pueda salvar en ese instante. Y llegará el momento donde nuestra fe, nuestro conocimiento o defender la palabra será probado. ¿Cómo nosotros, Edwin, podemos entonces educarnos primero que todo y tener la certeza de que lo que vamos a decir estará alineado con lo que Dios quiere? Mire que nosotros debemos de tener algo en cuenta, es que en momentos así, el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a reforzar o Él es el que va a hablar para nosotros, pero eso solo se va a lograr de lo que nosotros leamos, de lo que nosotros estudiemos de la palabra del Señor. Él va a traer a nosotros a la mente todas esas escenas bonitas, todos esos versículos que nosotros leemos diariamente, y eso solamente va a pasar de esa forma. Acá, por ejemplo, encontramos algunos versículos y uno de los más, digamos, consecuentes a este momento, que sea en la prueba de nuestra fe o cómo argumentar yo ante las personas. Mi testimonio lo podemos encontrar en 1 de Pedro 3:15, que nos dice: sino santificaos al Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar de defensa con mansedumbre, reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, nosotros primero debemos estar santificados al Señor. Debemos de estar conectados con el Señor, debemos hacer su voluntad, obedecer su palabra, y ahí el Señor nos va a demandar sabiduría y nos va a preparar ante una defensa. Pero va a ser una defensa no que yo deje en ridículo a la persona, sino que vamos a presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante el Señor. Así es, y eso es lo más importante, porque lo que dijiste al final es muy cierto. Muchas personas lo que buscan es ridiculizar, hacer quedar mal a otra persona o hacerla sentir mal en sus respuestas. Y muchas otras denominaciones o muchos cristianos tratan como de por debajear a los demás, y buscan es como buscar eso, la burla, hacer sentir menos. Entonces mira que lo que dices es muy importante que podamos tener en cuenta. Y estos videos que acabamos, como los que estamos observando y las reacciones que estamos haciendo para ustedes, nos enseñan mucho eso, y nos gusta como dejar una lección moral al final de cada reacción. En este caso, Edwin, ¿cuál será esa reflexión moral que podemos dejarle a las personas que nos escuchan con base a lo que el pastor Bullón compartió? Y que no tengamos miedo, que tengamos la seguridad y que podamos prepararnos. También es importante hablar de la preparación, porque ese conocimiento o esa defensa no sale de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darle un mensaje a una persona que nos escucha para que no tenga temor, tenga confianza en el momento en que por alguna razón tenga que defender su fe? Como les decía ahorita, la mayor fortaleza que nosotros podemos tener es el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Hay un versículo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, la razón principal por lo que yo me preparo, por lo que yo estudio la Biblia, por lo que yo obedezco la palabra del Señor, por lo que yo hago la voluntad de la palabra del Señor, es derribando argumentos altivos. No sé si has tenido la ocasión, David, de ver personas que se ponen a pelear por la palabra de Dios. Sí, totalmente, y he visto, y lo hemos visto en la iglesia, incluso dentro de nuestra iglesia ha sucedido. Iglesias, redes sociales que se ponen, bueno, yo soy el que sé mejor, bueno, tantas cosas, y no solo en esta época, sino en muchas épocas. A Jesús lo acusaban, incluso llegaba por ahí: ¿usted por qué hace esto si no es lícito hacerlo? Y él les respondía con un escrito está ahí una verdad. ¿Qué es lo que hace estos momentos? O sea, esta respuesta: argumentar mi fe, pero para llevar a la persona a la obediencia a Cristo. O sea, eso es lo que necesitamos nosotros cuando alguien estamos argumentando o estamos practicando algo que corresponde a la palabra del Señor. Totalmente de acuerdo, Edwin. Y quiero terminar con
un texto que se encuentra en el libro de Salmos capítulo 32 versículo 8 que nos dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. El Señor en su debido tiempo, si tenemos la disposición, porque no nos va a obligar, nos enseñará, nos hará comprender cualquier necesidad, cualquier doctrina, cualquier profecía, cualquier método que podamos utilizar. Solo es que de corazón sincero dejemos todo en manos de nuestro Dios. Edwin, últimas palabras para terminar esta video reacción. Lo único que nosotros debemos de hacer es dejarnos de convencer por la palabra de Dios. O sea, esa debe ser nuestra principal prioridad. Y por medio de que nosotros nos convencemos por la palabra de Dios, vamos a obedecer su palabra, vamos a hacer su voluntad y vamos a tenerlo como esa delicia santa, como dice la Biblia. O sea, pero lo único que yo debo hacer es empezar a leer y a convencerme por sus mensajes hermosos. Del resto yo puedo decir, yo voy a estar aquí, entonces me va a caer algo del cielo que me va a iluminar. No. O sea, si nosotros creemos en Dios, empecemos a conocer a ese Dios por medio de la palabra que Él dejó. No hay otro medio por el cual nosotros lo podamos conocer. Amén. Totalmente de acuerdo. Y qué palabras tan excelentes para terminar esta reacción. Déjanos en los comentarios ustedes qué opinan de lo que vieron en este video del Pastor Bullón. Y si les gustaría que reaccionáramos o habláramos de un video, déjanos también el link. Estaremos muy pendientes allí para poder leerles y que podamos nutrir este programa 100% para que conozcamos muchos videos, muchos momentos. Nunca vamos a criticar a las personas, daremos nuestro punto de vista con respeto, así como esperamos que ustedes den sus apreciaciones con mucho respeto en este ministerio y en esta comunidad de No Te Subestimes. Suscríbete, comparte si aún no lo has hecho, déjanos tu like y hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.